Boa noite. Não sei se conseguem ouvir bem, se o som está operacional. Acho que sim. Vamos aguardar só mais um pouco para procurar e convidar aqui o meu amigo Ivan. Deixa-me só aqui ver se eu encontro. Vez mais. Obrigado, Maria. Trazer aqui um tema muito interessante em termos de trabalho de aprofundamento. Olá, amigo. Hola, ¿qué tal, amigo? Déjame ver si el señal está a tope. Creo que ¿Me escuchas bien? ¿Se me escucha bien? sí, sí, total. Creo que de mi parte también. Sí, te escucho alto y fuerte yo. Estamos aguardando que entren más personas Muy para bien, este mazo. temacísimo, ¿eh? ¿Ya? Que he descubierto todavía mucho tiempo, pero solamente la semana pasada es que he tomado conciencia de la importancia gigante que este tema tiene. Totalmente. Y Yo cuando lo descubrí en mí, que hoy hablaremos también, ¿no? En nuestros casos, es un tema que cuando realmente tomas conciencia de ello, tu vida puede cambiar. O sí, sea, tu vida gira completamente porque entiendes muchas cosas de ti. sí. Y para mí este tema creo que es importante también comprender que ha sido un poquito de mi parte, ha tenido muchas resistencias para aceptarlo. Claro, Porque a memória é tão profunda, tão visceral, que por vezes há uma compreensão intelectual do tema, pero las tripas lo sienten muy bien. Por isso me encantava claro. hablar esto contigo y también lo motivo de te ha llamado y procurarte también la semana pasada, porque cuando he descubierto eso con más mirada, una mirada mejor, me has recordado luego de ti, porque tú has llamado también de este tema también un tiempo atrás, y Total. voy a hablar porque tenemos que compartir esto con mucha gente y quizá después también hacer un taller también, Sí, también con eso para las personas que se identifican un poco también con este tema. totalmente, amigo. Entonces, para mí es como un descubrimiento primero a nivel personal y después a nivel terapéutico. Sí, porque las personas bueno, que han podido acompañar con esta temática es un giro, como te digo, es un giro de su vida, porque encajan muchas piezas. ¿Eh? Sí, sí, y además después de descubierto el tema también en consultaciones ha tenido, parece que los gemelos surgieron de todos lados. Claro, normal, Sí, normal. sí, No, eso no, no, no. es como la resonancia. Y eso, y me encantaría hablar y compartir esto contigo, mis descubiertas, tus descubiertas también. E depois também se há aqui um espaço, pode haver aqui um espaço também para compartilhar aqui também algumas perguntas, algumas dúvidas, se existir aqui alguém que ressoa um pouco com este tema, também estejam à vontade de partilhar perguntas, questões, e eu e Ivan estamos aqui também para ajudar as pessoas e trazer alguma clareza, porque numa primeira fase pode ser um pouco difícil de compreender este tema, mas no fundo depois nós podemos depois aprofundar isto de uma forma diferente. E é isso que me encantaria também falar contigo, amigo, porque eu he descubierto este tema há muitos anos atrás. He escuchado que es posible nosotros vivemos un trauma intrauterino con la pérdida de un gemelo. Y cuando he escuchado eso, ok, vale, es una posibilidad, ok, pero Claro, necesito de pruebas, necesito de compartir, necesito de descubrir mejor esto. Entonces, con nuestro trabajo con psicosomática clínica, con Solomon Celan también, y todavía también el trabajo de constelaciones de Bert Hellinger, ese tema surgía a mí siempre. Yo no comprendía por qué. claro. Y muchas veces hacía también relajaciones para hacer regresión y me surgía un bebé. Yo Claro. flipaba, ¿qué es esto, bebé que me surge en mi inconsciente? Y estaba siempre dando señales. Y aún atrás,
es como cuando haciendo un trabajo de conciencia más profunda, en que ha hecho una especie de un rail emocional, ha seguido un rail emocional, y ahí no ha tenido dudas. Claro. Amiga de mi madre había otra persona, y eso es un dado increíble. Y eso me ha explicado muchas carpetas que tenía con mis temas, problemáticas personales también, y me ha dado muchas informaciones. No sé si quieres compartir también con tu experiencia personal. Sí, porque primero decir que es algo como más habitual de lo que nos creemos, ¿sí? Porque si lo miramos solo a nivel biológico, creo que decían 1 de cada 8 Una, embarazos aproximadamente. una de cada cinco, 20% de las Imagínate, gemelares. es mucho, ¿no? O sea, la memoria uterina ya está fijada en nuestras células. Por eso es trauma, ¿eh? Es un tipo de trauma que se vive in útero. Está claro que muy enterrado en nuestro inconsciente, pero se vive una experiencia desde el inicio, ¿sí? Y claro, cuando tú comprendes, ¿no? Porque hoy en día, no sé allá, pero en España más o menos la primera ecografía está sobre la 10ª semana, aprox, más o menos, Ujú. a menos que sea por privado, que te la pueden hacer antes. Pero hay veces que en la 10ª semana ya no se ve en la ecografía el gemelo perdido, Sí, ¿sí? Porque la ha absorbido la placenta, bueno, hay muchas posibilidades, ¿sí? Esto es un tema, ¿sí? Que cuando en otros países que antes se hace la ecografía antes, esto es habitual, ¿sí? Donde la mamá entre el primer tercer mes aprox, ¿sí? Va con pérdidas, tiene pérdidas, y el médico ve que hay pérdida de gemelo o un saco uterino, pero normalmente no se dice, no se informa a la sí, madre para que no entre en estrés, conflicto. claro. Ujú. Pero esto tiene consecuencias. Sí, 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 sí. Lo que ha informado y el tema que puede estar en tema biológico es que el feto se cría en la tercera semana y hasta la 10ª semana, es creo que casi aproximadamente 2 meses. Y al final de 2 meses es cuando el feto se pierde. En Sí, ese 20% hay algo, 20% que muere, claro, simplemente eso desaparece. Y por veces podemos preguntar a nuestras madres y hay pruebas, hay factos. Uno de los factos es el inicio del embarazo, el sangramiento también, y poder también tirar esta prueba. claro. Es una prueba física, ¿no? Biológica que si cuando nosotros lo vemos en consulta, claro, nosotros en consulta lo tratamos más a nivel emocional. Claro. La persona tiene una certeza, ¿no? Como tú me contaste, ¿no? Ujú. Eh, yo lo descubrí desde otro lugar, donde cuando estaba tratando este proyecto Sentido, ¿no? Que hablamos un día, tú y yo, cuando Sí, estaba tratando la época intrauterina, y allí eh, es donde descubrí este tema que para mí fue apasionante, ¿sí? Porque lleva implícitos muchos síntomas psicoemocionales en la que la persona, el gemelo superviviente, mm, muchas veces, bueno, muchas veces no, todos los gemelos supervivientes tienen como un patrón que siguen común. Y esto es bonito que lo comentemos, ¿no? Que lo hablemos para ver si hay personas que se sienten identificados con estos síntomas. sí, y algo que también podemos decir es que después no final también podemos ahora te compartir ahora que vamos a hacer un taller, un workshop, Sí. este tema específico. E quem quiser, não é? Quem quiser até aderir ao workshop, que é dia 21 de dezembro, Estábamos en previsión, estamos 21 de diciembre, pela manhã, ¿sí? 4 horas, ainda vamos a hablar teóricamente e vamos a hacer também protocolos também para conectar com o soma, a parte emocional, que isso Claro, também é super. sí. Lugar, y el lugar, porque es una de las cosas que nos influye mucho este tema del gemelo perdido, es si yo nací, yo creo que soy hijo uno, probablemente ya soy dos, ¿sí? Ya somos dos, no somos uno, pero mi mente, mi inconsciente sabe, yo no, ¿sí? Y también tengo un conflicto de identidad. ¿Quién Uhum, soy? ¿Quién soy? ¿Qué hago claro. aquí? Es una pregunta típica de, entre otras cosas que siente el gemelo perdido.
Sí, porque en los primeros momentos de concepción, entre la tercera y la 10ª semana, hay una fusión Totalmente. anaria. Entonces, las células quedan con esa información. Hay una fusión, una conexión. Nosotros somos un solo y de un dado momento, ¡prac!, hay una pérdida. Y eso es increíble como esa información ahora está comprobado, porque creo que ha sido reportado por Claudio Imbert en los años 80. Sí, Después, hace 10 años que empezaron a hablar mejor eso. Es que ese momento de separación se queda con un hueco, un vacío en la eso es. relación. Y ese es un tema muy interesante porque ese es un tema que surge mucho en las desórdenes amorosas también. Es Eso es. busca la otra mitad o busco siempre alguien para me añadir o para me llenar de un vacío que por veces no sé de dónde viene y por veces también hay un tema de dependencia emocional muy grande con la pareja. Claro. También es muy fuerte, también aparte de la existencia, del síndrome de la existencia también. Lo, lo vemos muchas veces, como tú dices, ¿no? En todo lo que es el tema de la pareja. Buscamos una pareja más bien fusional, donde al principio es como estas parejas que uno toca al cielo, siente mucho, mucha conexión sexual, mucho energía entre uno y otro, pero después Alma, la alma gemela por uno cree que ha encontrado su alma gemela, estas cosas, pero en verdad el inconsciente está buscando esa amistad, esa mitad que un día, como tú decías, no estamos allí, el bebé que éramos en ese momento todavía no tiene una concepción del yo, ¿sí? Sino que se siente conectado y de golpe ya no siente esa conexión. Y esto es un tema de piel, ¿sí? Es como, siento que me han arrancado algo y se me queda ese recuerdo de, ok, tengo que ir a buscar eso, ¿dónde puedo volver a sentir eso? ¿Eh? Y esta es la búsqueda eterna del gemelo, el que es superviviente, busca cosas pero que no sabe qué busca, pero solo sabe que necesita buscar. y ya eso es como una sensación de que hay algo que alguien que necesito de buscar. Es como Totalmente. a veces era una sensación, Claro, una sensación. Y en ese lugar hay siempre un duelo eso es. por separado. Es como un hueco, un buraco en portugués, un hueco que se queda en la parte más visceral. Y uno de los signos es la tema de desórdenes amorosas. Por veces hay personas que uno es el rechazo. Cuando me reportan que ha conocido o amor de su vida, mi cara metade, mi otra parte de mí, creo que por veces ahí podemos Huele, olhar huele. y sí, puede haber Claro, un... hay como palabras clave, ¿sí? Que nosotros en consulta cuando la escuchamos, ¡pum! ¿Sí? Ya eh, como tú dices, ¿no? Fue una conexión por eléctrica. Siento que es mi otra mitad, como tú dices, ¿no? Es todo, y espérate, esto huele a gemelo por todos sitios. ¿Eh? Y más también puede ser que yo esté en relación con alguien que tiene mi nombre en femenino o mis fechas de nacimiento están muy cercanos. ¿Eh? Nosotros conocemos ese gemelo simbólico, ¿no? A nivel de fechas. O sea, tenemos como una batería de pruebas, ¿no? Podríamos decirlo así, que nos pueden orientar hacia decir, bueno, puede ser que aquí haya memoria de gemelo perdido. Sí, porque un dos diagnósticos, unos, por ejemplo, cuando hacemos el análisis, porque también usamos el transgeneracional aquí, y usamos mucho las fechas, las datas, las fechas de nacimiento, las fechas de concesión, los nombres. Y por veces cuando hay, por ejemplo, Juan, Juana, Eso, Mario, María, cuando hay los GBs, por norma hay una posibilidad muy, muy fuerte de ser una relación donde hay una carga de gemelos simbólicos, de gemelos perdidos, de gemelo perdido. sí. Y lo que escucho muchas veces es eso, es como una relación muy, muy, muy fuerte, es una relación muy, muy intensa,
pero todavía hay momentos en que yo no soy ninguém sin esa persona. Es como se queda una dependencia emocional que no saben dónde viene y por veces puede llevar a, tipo, a resentimientos, a exigencias, a una cobranza también, una deuda con esa persona que necesita aquí. Y a una falta un poquito de conciencia que por veces por detrás de esa armonía de relación puede estar un tema de duelos, Claro, que lo pertenece a ambos. Y claro que tiene ese hueco ahí, es muy difícil también poder tener una armonía. claro que se genera, como tú bien dices, ¿no? Una deuda emocional, Ujú. porque la culpa que queda en el gemelo superviviente es como que por culpa mía ha muerto, o la deuda emocional es él dio su vida para que yo viviera, y vemos personas que pagan, ¿sí?, de alguna manera por vivir. Y esto puede influir en otras áreas de nuestra vida, como lo económico. Yo siempre estoy pagando, ¿sí? No sé por qué, pago a uno, a otro, se me estropean las cosas, siempre tengo que gastar dinero. O sea, hay muchas maneras que también a través de otros elementos o incluso patologías nos pueden decir, aquí puede haber un tema de gemelo perdido. ¿Eh? Sí, eso es muy interesante que compartes, porque imagino que, por ejemplo, que cuando haces tu especialidad en descodificación de dinero, pero a veces lo buscas eso como señal, por ejemplo, de deuda, y que hay personas que sienten que necesitan estar en deuda, no necesito, pero quedan ahí en la deuda, Sí. porque la posibilidad también haber aquí una pérdida. Sí, es muy interesante, también puede ser una hipótesis. Sea, para mí es muy importante esta deuda de por vida, ¿no? Es decir, siento que, como te decía, ¿no? Él perdió la vida para que yo la tuviera y eso genera una perturbación interna. Ujú. Siento que tengo que pagar por mi culpa, Eso. ¿sí? Y de alguna manera es lo que tú dices, ¿no? Como es un duelo, mi vida se puede bloquear en muchos ámbitos, Ujú. ¿sí? Cuando alguien viene a consulta y dice, siento que estoy bloqueado o bloqueada, esta es la palabra clave de un duelo. El tema es ir a buscar dónde está el duelo. No, lo siento desde siempre. Ok, si es desde siempre, ya nos vamos a la pequeña infancia o inútero, porque allí está esa información a ir a encontrar. Sí. Aqui, aqui, quando hablamos de duelo, vou falar em português agora. Quando falamos em duelo, estamos a falar de luto. Ou seja, aqui este tema fala de uma necessidade de fazer um processo de luto. Isto também é interessante também. Si quieres, yo tengo aquí el libro, tengo aquí un libro con mucha información de nuestro querido mentor, Salomón, y voy a compartir aquí algunos temas que pueden dar los señales de la presencia de un gemelo. Y aquí ha Sí, dicho, por veces la persona tiene una necesidad de fusión relacional, o sea, necesitas estar en fusión con sus amigos, con la parte profesional, con su pareja. Es como necesito de esa persona para estar muy cerca de mí, casi como claro, colada también. Signo. Otro también es la parte cutánea, que tú también has hablado, que eso es muy interesante porque es es la pista de resistencia, porque es la información del momento de la separación claro. en la útero. Los flechazos, los amores a primera vista, los desórdenes amorosos crónicos, Totalmente. también. A busca de un ideal. Es como personas que por norma tienen una ansiedad de buscar siempre una relación de tope, o la mejor pareja, la mejor hombre, lo príncipe azul, la princesa, la reina, la tope de todo también, a la busca de un ideal. Sí, También la búsqueda de exclusividad. Y eso es muy interesante, porque he conocido aquí un caso de una persona que tenía un gemelo a través de una amistad, y sí, su tema de ello es essa pessoa é minha, não pode ser de mais ninguém. E não pode ter mais amigos, somente pode ser comigo. no, E isso, claro, que isso, na busca de exclusividade, não quer perder essa pessoa, porque ao perder essa pessoa, pau, se ativa o trauma. claro. Es, Para mí ese es el tema. Como es traumático y hay que verlo así y hay que tratarlo como un trauma,
hay mucha información corporal en el cuerpo. Por lo tanto, cualquier sentido que me conecte, ¿no? será válido. O sea, el sentido mayoritario cuando estamos in útero, evidentemente, es la piel. ¿Sí? Mm, Es todo nuestro sistema nervioso. Sí, por lo tanto, conflictos de piel, siempre estar en contacto, necesitar que me contacten, necesitar protección, siempre una persona que siempre tenga que ir como tapada en el sentido de estar junto a otro. Son cosas como muy evidentes cuando tú lo sí, entiendes. ¿Sí? sí. Porque también hay cosas que a nivel más, bueno, como de gusto, vamos a decir así, las personas se compran cosas dobles. Es decir, si yo me gusta esta sudadera, pues me compraría igual dos, una azul y otra en verde, ¿sí? Porque siempre son dos. Pero siempre lo par, las cosas pares, se suelen perder. ¿Sí? O sea, no sé cómo los pendientes pierden, los calcetines, todo lo que implique doble. Mira, por ejemplo, ahora mismo, ¿sí? Y es algo que cuando yo tomo conciencia de esto, y yo estoy aquí en donde paso consulta, y sin darme cuenta, tengo dos vasos, ¿sí? Pero Bien. siempre me ocurre, ¿sí? Y tomo conciencia, ¿ok? Ya sé por qué mi inconsciente me llega a hacer esto, ¿sí? Bueno, todo lo que es par, ¿sabes? Y es inevitable, ¿eh? Y bueno, pues cuando uno toma conciencia, es decir, ok, a mí me tocó vivir, no sé por qué, a él, a ella le tocó morir, y mi manera de honrarlo es disfrutar de esta vida, Ya, ¿sí? Porque como todo, como decíamos antes, algo que queda muy impreso en nosotros es la culpa por el hecho de estar vivos. sí. Sí, sí, eso también es algo que se nota también eso, y eso es algo que se puede hacer después en el proceso, y también Sí. interesante. Pero me encantaría aqui compartilhar aqui mais signos que creio que são importantes. Eu sei que há pessoas que se calhar, se tiverem alguma dúvida, peço que me enviem uma mensagem, se tiver alguma parte da live que se calhar possam não compreender, enviem uma mensagem, eu procurarei depois responder claramente, porque o Ivan não habla melhor espanhol do que português, então nós temos que aqui, temos que fazer aqui uma fronteira, por isso peço desculpa, não estamos a falar em português, mas alguma coisa também depois eu explico, qualquer das formas. Estaba aquí hablando contigo que hay algo también que puede también estar asociado a eso, es la temática de la ausencia. Es como, por veces, a persona que vive este síndrome tiene una sensación de inexistencia. Es como algo que hace siempre una persona que está ahí más que yo, es como la sensación de incompletud, la espera, la sensación que hay siempre alguien a su lado, que normalmente por veces pueden sentir la sensación que hay una presencia también. Eso También, también. también. Eh, hacer todo por dos, Sí. beber vasos por dos, comer por dos también, porque esto también puede explicar un poco el tema de sobrepeso también. Eso es. Porque, Eso iba. porque aquí sobrepeso también puede hacer también una, simbólicamente, yo puedo comer por dos personas también. Es como Sí, sensación más rara de hambre también. Que eso Salomón nos ha compartido eso un montón. sí, muchas veces en el sobrepeso se ve, ¿sí? Hace poco tuve un caso y estoy intentando pensar porque me viene la temática con el sobrepeso y era como incorporar dentro simbólicamente a mi hermano gemelo, ¿sí? Y su temática de sobrepeso iba con el doble de su edad. Tenía 20, tengo 40 kilos de más, Genial. ¿sí? O super percepción, ¿sí? Y dije, y bueno, a base de ver varias cosas llegamos Mm, ahí, ¿sí? Y hasta que brillante. Eso es una acción brillante de tu parte también. fue fantástico porque hay veces que trabajamos a nivel psicosomático los conflictos de sobrepeso y no se baja el peso y hasta que no tocas este punto, ¿sí? Eh, pues es como un conflicto candado, ¿sí? Hasta que no toquemos este tema, no, el inconsciente no va a soltar, porque es tan dramático que el perder la otra mitad que la tengo que incorporar, sea como sea. Ujú, Y ujú. como tú dices,
Sí, para mí es esta culpa, también hay gente, porque yo me detecté esto, que yo me hablaba en tercera persona, ¿sí? Como si yo estuviera desdoblado. Sí. Iván, vamos a hacer tal cosa así, cuando yo entendí, digo, pero ¿por qué me hablo así si soy yo mismo? ¿Sí? Esto es una cosa, y también hay cosas así de desubicación, yo le digo espacio-temporal, es decir, yo estoy aquí, ¿sí? Pero no sé por qué necesito estar allá. Ujú. Ya sé que dicho así suena muy raro, ¿sí? Pero la persona que siente esto lo entiende, lo que le estoy diciendo. Sí, yo creo que ¿Sí? aquí en este grupo hay mucha gente que posiblemente está Sí. aquí. He visto que iban diciendo varias cosas, preguntando varias cosas por aquí, no sé si después quieres verlo. Y pero me dá um momento que me encantaria Sí, trazer um pouco aqui sí, sí, do tema de sí, sobrevivência sí. que hablasse e me encantaria compartilhar isso em português para compreender melhor. O que Ivan estava a dizer é que houve um caso em que descodificou na psicossomática através de um problema de excesso de peso, em que essa pessoa tinha o dobro do seu peso. Ou seja, imaginamos, em vez de ter para aí 50, tinha para aí 100 quilos, não é? E claro que era um tema que ele começou a explorar e começou a perceber, ok, isto aqui é o dobro do peso, isto simbolicamente pode ser alguém. Então começou a fazer o processo de diagnóstico e realmente encontrou que havia um gêmeo também por trás do tema sobrepeso. Por isso que aqui também é algo interessante, também pesquisar, sobretudo pessoas que realmente procuram emagrecer e não conseguem, e por vezes existem bloqueios emocionais tão profundos que por mais que nós façamos ginástica ou façamos processos de nutrição, que tenhamos um acompanhamento nutricional e físico brilhante, às vezes há temas que estão bloqueados mesmo por causa disso, não é? E este aqui pode ser um deles, também podemos explorar. Estaba compartiendo tu deducción, que ha sido brillante también. Y además creo que eso es importante. No sé si quieres añadir más. Sí, hay un tema que siempre le ocurre a todos. Esto sí que lo he visto a todos. Es decir, tú estás en un grupo de gente, pero te sientes solo, aislado. O sea, tú estás en baile, estás con gente y de golpe haces ¡pum! Haces como una bola donde tú te aíslas. Mm, Tú estás allí, pero tú no estás, tú estás en otro sitio. Es un tema que esto pasa muchísimo, mm, muchísimo. El gemelo, porque tiendes a aislarte. Cada vez que me conecto a la inexistencia, mm. me estoy conectando con mi hermano muerto. Eso es. Porque por veces también puede, a veces está mezclado un poquito con el llamado síndrome de abandono, que hay personas que han hecho mismo, que yo siento que hay un abandono, y Sí, por veces ese abandono puede ser un abandono primordial en su momento de concepción. totalmente. Queda la información, el hueco, el vacío, y después la persona nace y mantiene ese hueco, y todos estos síntomas pueden se manifestar y sentir esa sensación de abandono. Por eso mucha gente hace terapia, psicoterapia, cognitivo-comportamental, hablar, y no, y se quedan por ahí, no se Ah, puede trabajar, porque es una información que necesita también hacer una conciencia corporal. Y eso solamente con protocolos y procesos para decir la parte más racional, que ahora nosotros estamos haciendo, que usando el hemisferio izquierdo, sí, pero esa información está todo más en la parte corporal. totalmente. Y ahí, y ahí lo hay sentido. Tú lo sabes, Sí. tú lo sientes y tu imagen se surge. Es algo increíble también. Recuerdo un caso de una muy buena amiga mía que descubrimos su gemelo perdido, pero es que su mamá vivían, creo, en Alemania, ¿sí? Y tenían que cruzar la frontera para venir aquí a España. Eran españoles que emigraron en tiempo de guerra, etcétera, ¿sí? Branco. En el, ¿cómo se llama? En la frontera le dijeron a esta mujer, a la mamá de esta amiga, que ella iba embarazada y que no salía nadie embarazada. Si quería salir del país tenía que ir a abortar, ¿ok? La madre, por necesidad, fue a abortar, ¿sí? Y sí, sí, le dijeron, ya está, has abortado, chao. Y pudo cruzar y cuando estaban aquí en España, la tripa empezó a crecer. Dice, ¿cómo puede ser si he abortado? Y nació mi amiga. ¿Eh? Y mi amiga se casó, está casada, con un hombre que por fechas
se llevan un día, ¿sí? Lindo. Es lo que decimos. Ella fue superviviente, porque tú imagínate, en ese caso fue melliza, ¿sí? Pero da igual. Rompen una bolsa, quitan una bolsa, queda otra, que allí ella nació. Pero después su inconsciente que hizo el doble como pareja, es como si se casara con su hermano, Sí. cohermana fallecida, igual. Es lo que decimos, es fusional, es decir, uff, es como una cosa, ¿sí? Que, bueno, pues te pongo este caso como tendríamos un montón, ¿sabes? Este caso necesitaba de crear un artículo para hablar de ese caso porque es muy particular también. Sí. Es muy interesante también eso. Y de allí ella generó, yo lo descubrí con ella por temas de alergias alimentarias, imagínate, ¿sí? O sea, da igual, para inconscientes da igual cómo se vehiculice, el tema es llegar a la información que desde ahí como solución nos da una alergia, ¿sí? Sí. Pero sí, en mi caso es mucha gente en desórdenes amorosas. Increíble la cantidad de personas que después de pedir, lo escucho, por veces le escucho ¿cómo dice? La historia, la narrativa, pero después a profundizar, y es lo miro visto, es, tú has tenido un gemelo. Y como empiezo a comprender, a hablar de eso, y en el primer momento, la persona cuando escucha los signos, sí, todo eso, todo. ¿Y cómo es posible? ¿Has tenido un hermano y una hermana? Sí, y lo podemos comprobar. Y después, la sesión siguiente, hacemos el proceso de duelos y la persona hace una regresión muy simple en la parte intrauterina y la emoción sale. La persona lo que siente. Y muchas veces es una sensación de culpa, porque ha tenido una chica que él ha dicho que yo nunca conseguía asumir mi fuerza porque me encontraba como bloqueada en mi fuerza. Y después de eso he comprendido que yo he nacido con mi fuerza y con eso ha matado a mi hermano. ¿Sabes? Eso es, Entonces imagínate, la persona no puede empoderarse de manera alguna si tiene un proceso de esos. Un proceso de esos. Es muy ¿eh? fuerte. Implica siempre tristeza, ¿no? Porque hay un duelo y la persona está triste, pero no sabe por qué. Mm. ¿Sí? Muchas depresiones endógenas muchas veces tienen que ver con la pérdida de un gemelo y tiene una afectación muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte. Y claro, como es algo afectivo, algo que nos conecta al amor, ¿eh? Donde lo vemos mucho es en las parejas, ¿eh? Y, y continuamente tengo que repetir, ¿no? Porque estoy vivo, el gemelo supervivencia graba gracias a la muerte de mi hermano o mi hermana y yo estoy vivo. Pues yo lo que voy a vivir continuamente son muchas muertes simbólicas, porque gracias a la muerte estoy vivo. Es, Eso es. es una inversión psíquica, ¿sí? Donde yo voy a buscar, casi que busco los problemas, pero desde el amor, Uhum, ¿no? uhum. Busco la pérdida. Sí, sí. Y por veces a esa sensación siempre de pérdida también. Es una tristeza de fondo, sin razón aparente, hablando también. Eh, algunos casos relacionados con bulimia y anorexia, también creo que hay aquí un tema también de géneros, porque por Puede veces ser. también hay una posibilidad. Pero también aquí hay otra cosa muy interesante también que me encantaría aquí compartir contigo y con las personas. Y esto también he descubierto ahora muy recientemente con un caso de una chica que ela tenía una amiga y estaba completamente en conflicto por causa de ese tema, porque ha habido una separación y la chica no estaba legítimamente triste con eso y es muy normal. Pero cuando ela hablaba de su amiga, enquanto a persona que estava comigo, uma pessoa muito sensível, muito amável, ela sentiu uma tristeza, não sabia, pero eu dizia, tu amiga também tem o mesmo síndrome, por isso que vosotros lo tocam muitas vezes. Ah, pero não, ela tem muita ação, necessita de... Não digas, ela está sempre viajando, está sempre fazendo coisas diferentes, aparece en todo lado. Yo, ok. Y si lo revés, es la hiperexistencia. Eso es. La persona para no soportar su vacío necesita hacer todo, aparecer en todo, las redes sociales, compartir imágenes, fotografías,
estar ahí, estar acolá, por veces relaciones un poquito más superficiales también, Sí, porque de conectar profundamente y conocer toda la gente a tope. Y por veces nosotros conocemos mucha gente que está en esa hiperacción y también por mucho por tener ese síndrome, pero haciendo el revés. claro, más yang, ¿no? Más hacia afuera, me tengo que mover por dos. Ya, ¿Sí? Como antes decíamos, como por dos, pues me muevo por dos. Y esa es la hiperexistencia, ¿eh? Necesito que todo el mundo me vea continuamente, ¿eh? Necesito aprobación, necesito afecto, necesito amor para realmente intentar liberarme de la culpa. sí. Porque lo que estoy intentando decir, soy inocente, pero no lo consigo, ¿sí? Hacia adentro. Hacia afuera sí, soy, como tú dices, ¿no? Muchos actores, mucha gente que trabaja en esto, algunos tienen gemelo perdido. ¿Eh? Uhum. Sim, Es porque, la actuación. sim, porque 20% de los embarazos son gemelares, a los que nacen todo bien, pero los que quedan perdidos, ahí puede surgir el tema y creo que es algo que muy posiblemente en estas personas estoy escuchando, creo que aquí hay mucha gente que está ahí posiblemente resonando con eso. Creo que lo tema principal creo que es la soledad y los sentimientos de y hueco, vacío y la sensación que eso puede ser algo más existencial también. Sí, sí, porque yo me aíslo. Yo necesito aislarme, necesito separarme del mundo para protegerme. Es como necesito volver al útero simbólico. Ujú, Por eso decíamos, ¿no? Muchas tristezas, mucha sensación de esto de estar desconectado de la vida. Me hago mi propio mundo, personas que se van a un mundo con imaginario, amigos de, imaginarios también también, puede ser. Amigos. todo esto. Ujú. Pero sobre todo, yo siento, ya después con los años, primero conociéndolo a mí y gracias yo a conocerlo, es una cosa, dos a la vez, que van implícitas. Es el conflicto de lugar, la sensación de que nunca encuentro mi lugar. Ujú, No sé dónde estoy, no sé dónde pertenezco, no sé dónde tengo que ir, nada, ¿sí? Y al mismo tiempo el lugar nos da una identidad. Tampoco sé quién soy. Soy como, parece, tengo la sensación como si hubiera bajado un extraterrestre, pum, me han colocado aquí, en esta familia, no me siento parte de la familia, o sea, no me identifico ni con la vida en sí misma. ujú, ujú. ¿Sí? Y cuando hice yo el trabajo de qué lugar ocupo en mi familia, allí descubrí el Ujú, gemelo. muy Porque yo presuntamente era el hijo 2 y cuando yo me ubiqué en el lugar 2 yo no sentía. ¿Sí? Es cuando me pasé al 3 cuando sentí, este es mi lugar. Pero es como una descarga energética de mi cuerpo. Dijo, este es mi lugar. Y dije, no entiendo nada. Y estábamos ahí con Salón. Me dijo, gemelo perdido. Y yo era la primera vez que escuchaba esto. Yo no entendía nada. ¿Sabes? Y después ya cuando dijo, pues todo esto que estamos compartiendo hoy, para mí fue un antes y un después. Porque ahora entendía por qué desde pequeño yo no estaba bien en ningún lugar. Era excesivamente tímido, excesivamente sensible, nada, la sensación de que tú no encajas en ningún lugar, ni que el mundo está hecho para ti, ni tú para el mundo, verdaderamente es muy traumático. Por eso también me resuena total también. Y lo ha sentido también igual. Porque eso que has dicho de tema de identidad del lugar es muy lógico, porque cuando hay una sensación de una presencia, es como nuestra conciencia está ahí dividida. Totalmente. O sea, no hay individualidad, porque hay otra persona conmigo y mi sombra. Entonces, la sensación de unificación de mi lugar no puede existir, no puede existir, porque eso es como una separación. Entonces, cuando se piensa, hay un anclaje también. Totalmente. Sí, sí, mira, por aquí está Sandra. Sandra, lo tratamos esto y descubrimos esto del gemelo. Y es esto, sí, sobre todo la identidad. Dice, vale, ahora ya sé por qué y ya sé, ya puedo empezar a saber quién soy. ¿Sí? Y empiezo a hacer todo el proceso terapéutico de perdón, todo lo que acompañaremos a las personas si se quieren apuntar al taller. Mm, Primero a acabar de descubrir, porque si te parece,
antes de, si quieres, ver a ver qué nos han dicho. Hay algo que llamamos lo que sería un falso gemelo o Mm, sensaciones. Hay veces que podemos sentir lo mismo. Todo esto que hemos dicho le puede encajar a alguien, pero no por eso tener una memoria gemelo, perdido. ujú. Y esto es lo de la placenta perdida. Ah, Es decir, cuando estamos en el vientre materno, tomo a la placenta como un otro. Y en el momento de nacer y yo separarme de la placenta, siento la misma separación, el mismo abandono, la misma culpa, ¿sí? Porque yo mismo, inútero, tomé a mi placenta como mi otro yo, mi hermano, mi hermana. ujú. No sé. Pero es falso gemelo, porque los síntomas no son tan evidentes, creo. Que hay un síntoma. La diferencia es que la persona solo busca protección, ¿sí? El gemelo necesita fusión, sentir, ¿sí? Pero el que tiene placenta perdida busca, esto lo ves en parejas, mujeres, aquí hay alguien que tiene esto, lo descubrimos en el taller de Proyecto Sentido en este caso, donde busca hombres, ¿sí? Súper fuertes que la protejan, ¿sí? O si se van de viaje se llevan su almohada. O sea, Ya. la almohada es mi otro yo, simbólico, y esto lo ves en cualquier eh, aeropuerto, donde ves personas mayores que se llevan, adultos que se llevan su almohada. Y Ujú. dices, "Sí, como es tan fusional, necesito dormir esa protección, la almohada entre las piernas para dormir, estas cosas, es un recuerdo, un eco de esa placenta, ¿sí? Sí. Aquí una información, una persona, Andrea, que ha dicho que ahora hace sentido sus unas asas, son asas que se dice en español, asas de vuelo. Alas, Aquí, pues alas, alas, eso. Porque también hay aquí un tema, porque por veces una diagnósticos de síndrome es como el feto, nosotros absorbemos también, podemos absorber también lo gemelo cutáneamente y puede, por ejemplo, aparecer manchas sí, a, a una chica, por ejemplo, ha surgido una mancha en la nalga, por ejemplo, manchas grandes, y eso también, Sondo ha dicho, y creo que ginecólogos y los también, além de manchas, quistes sí, los teratomas, con huesos, termatomas, eso, con teratomas. y pelos también, que también pueden surgir, y también en el hígado, por ejemplo, y por veces es lo feto que absorbe también el tema, el efecto. Sí, se han encontrado teratomas en el pulmón, en el cerebro, en un montón de sitios, Ujú, donde simplemente es la memoria de, ¿sí? Es la certeza. Y hay veces que hace poco estoy tratando a alguien que me dijo, mira, mi hijo o mi hija nació con un gemelo, pero el gemelo falleció. Digo, ¿y el hijo, tu hijo lo sabe? Dice, sí. Digo, pues hacer una carta, un dibujo, sí, como para que el inconsciente del niño lo tome en cuenta. ujú, Porque esto es muy importante. Al final, todo duelo, al final es reconocer ese sufrimiento y darle un lugar. Porque el conflicto es de lugar e identidad. No ujú, soy el 2 soy el 3. ujú, ¿Sí? O yo ujú, soy el 2 y el otro el 3 da igual. ujú, Pero es muy importante porque si no andarás desubicado por la vida. Y es ujú. importante reparar esto. Sí, también me ha compartido por veces hacer estos de vuelos, que por veces la madre lo sabe de eso. Mm, Pero no, no, ¿cómo decir? Es como, madre, ¿ha tenido un gemelo? Y, sí, ahora comprendo. Porque cuando eras niña tú pedías siempre un hermano y no comprendía por qué. Yo sentía que también ha tenido un hijo, pero no sabía porque no había. Y hay eso también relatos de cuando sí, comparte, dice, la madre ha tenido algún sangramiento o algo así. Por veces las madres más eso. débiles, más sensibles, lo relatan que ha sentido esa pérdida también. Sí. Y esto también es interesante también. Aquí Sandra dice algo muy importante. ¿Eh? Eso es. Y también a referir eso. Sí. Dilo tú, dilo tú. Sí, sí. Sí, porque, a ver, este tema es la primera vez. Mucha gente está teniendo y están teniendo esa información. Por eso, la primera cosa que nosotros hacemos es si hay una resonancia de esta información conmigo. Si lo hay, la próxima etapa es hacer trabajo, el duelo. Y eso es Claro. lo que marca la diferencia.
porque nosotros podemos ter essa informação em plano mental, e hace todo sentido, pero hay ceticismo, porque é uma memória tão visceral, tão antigua em nossa parte inconsciente, que por vezes quando tocamos isso, ok, hace sentido, tudo tope diagnóstico, tal, 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 síndrome de gêmeo perdido, pero não sinto nada. Ok, entonces o próximo passo é sempre fazer um trabalho interior, e com Totalmente. isso nosotros hacemos eso muy bien, en que se hace una especie de relajación, por ejemplo, de técnicas específicas para se conectar con esa sensación. Y ahí, Claro, y ahí sí, la persona lo siente. claro, porque después una vez liberemos el duelo, es como cualquier duelo, ¿no? Si podemos sentir la tristeza, hay gente que dice estoy depresiva desde que murió mi padre, mi madre, lo que sea. Pues lo mismo, el proceso del duelo es llevarle a la aceptación. Y cuando llega la aceptación, yo puedo tener la memoria, pero ya no necesito o ya no va implícita la emoción negativa, que al final es esto. Si Ujú. mi inconsciente ya está con mi hermano o mi hermana, pues ya está, ya no necesito ni seguirlo buscando, ni sentirme triste, ni sentirme culpable, porque ya estoy, Sí. ¿sí? Y ese es el proceso, básicamente, dicho muy, muy, muy escuetamente, muy rápido, pero eso es lo que vamos a Ujú. hacer, ¿sí? Ir a buscar esta memoria y poderla liberar. ¿Mm? Ujú. Liberar el sentir, ¿sí? Darle un sentido a todo esto, pero no solo intelectual, hay que bajar a las células, al cuerpo. Sí. ¿Mm? Sí. Porque la información de sanación, la cura, la sanación, só acontece nesses dois lugares, quando há informação, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Nós temos a informação, mas por vezes isso não basta. Nós temos agora Google, ChatGPT, temos livros, temos tudo mais, podemos pesquisar e tudo bem, porque é o hemisfério esquerdo, pero o trabalho de aprofundamento é quedar no direito. E aqui é o mais importante. E quando hacemos isto, o conflito se dilui, porque nosotros tomamos conciencia de la emoción, o la comprensión visceral de la sensación. Y en este tema, por ejemplo, como tú has dicho, del duelo, se queda un poquito de tiempo para hacer esto, porque por veces en el primer día que nos hacemos de duelo, la persona por veces sale con una sensación muy rara de peso, de tristeza. Normal. Sí, ok. Sí, Y isso é normal, porque, claro. bueno, é um luto. Primero es lo que decimos, primero que a la persona le haga sentido toda esta información y es importante que las personas que nos estén escuchando, si tú estás afectado por este síndrome, lo vas a sentir. Es una sensación, es tu cuerpo que sí, 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 es eso, es eso, es eso. Sí, aunque no comprendas, pero sabes qué es eso es que está la memoria ahí. ¿Eh? Que también hay que decir que yo puedo tener la memoria transgeneracional de gemelos y yo no tener gemelo. Ok, sí. Se siente igual Mm, también. ujú, ¿Sí? Es ujú. por eso que haremos determinadas dinámicas para verificar si es tuyo o no es tuyo. En el caso de que no sea tuyo y no sea la placenta perdida, es porque hay una memoria transgeneracional, que también puede pasar. Sí, Y también es habitual. sí, ¿Eh? sí. Porque en un momento de duelo, la persona lo siente. Lo siente si estar con él o si fuera. Eso es algo que es genial, que mucha gente va a sentir. Sí, por eso que nos dice aquí que complejo, digo, no, simplemente para nosotros como es, es nuestro trabajo, es que es hacer un poco de arqueología emocional, ¿sí? Pero siempre la persona nos dice, sí, es eso. Ujú. Nosotros los teóricos, ¿no? Vamos a esto, probamos esto. No, pues es otra cosa. Y hay veces que lo que explicaba como antes, ¿no? El tema del sobrepeso, ¿sí? No baja de peso hasta que tocas ese tema. Y dices, pero qué loco, porque yo venía a bajar de peso y me encuentro que tengo un gemelo perdido. Es como burnout, ¿eh? Mi cabeza explota diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Sí? Pero Sí, es necesario. que la persona lo va a sentir eso, y eso es Sí, la es verdad. visceral. Sí.
Aqui uma pergunta, e esse peso emocional tornar-se um peso corporal? Qual o passo para sanar? Tomar consciência, isso é. Aqui a Talisca Lobo ha dicho o tema de sobrepeso. Talisca, logo no quase a meio desta nossa live, temos um exemplo em relação a esta questão de sobrepeso. O Ivan até partilhou um pouco também o tema relativamente à questão de sobrepeso, porque por vezes pode no sobrepeso também estar, de certa forma, esta síndrome de gêmeo perdido. Por isso, é uma questão de depois de averiguar e compreender e fazer este trabalho. Mas sim, mas isso é possível. É possível. Ou seja, como comer por dois, sentir que necessito alimentar outra pessoa também. Este é algo muito esquisito, não é? Parece que é algo muito abstrato, muito simbólico, mas quem está lá consegue compreender. Tudo bem, tranquilo. Sí, sí, aquí con esto que le decías, con el tema del comer, me va a activar el aislamiento, la soledad, la culpa, comer, porque lo tengo neuroasociado a mi hermano gemelo. Eso es. Por eso que incorporo, como por dos platos, dos postres, ¿eh? Puede ser un ejemplo. Ya, como es compartido. Muy bien. Ha sido muy interesante. Creo que te podemos dejar la invitación de todos gemelos, que aquí estamos 30 personas, entonces hay una probabilidad muy grande de tener aquí mucha gente, gemelos. Y creo que aquí hay mucha gente que puede se identificar también con esto. Y la invitación es que día 21 de diciembre, Diciembre, ¿no? Dijimos por la mañana, 4 horitas, y vamos a tratar todo este tema, más allá de lo teórico, que también es importante volver un poquito, pero va a ser terapéutico. Nosotros queremos hacerlo terapéutico, ¿no? Sí, un taller terapéutico, sí. Donde vamos a profundizar esto también con teórico y la parte vivencial, que es lo más importante también. Sí. Porque mucha gente queda bloqueada en lo teórico y no pasa para lo presencial, para lo vivencial, y eso es un problema. Ese ha sido mi caso, porque he descubierto esto há más de 15 años, yo sabía más de 15 años, solo recientemente que Marco acepta. Y ha sido una descubierta brutal. Por eso lo más importante es hacerlo la vivencial, y eso nosotros nos vamos a proponer también. Sí, porque los dos estamos afectados por esto, sí, y es llevarlo después, más allá de tratar el duelo, llevártelo a tu día a día, como decía antes, ¿no? Cuando te des cuenta de estás con dos, ¿no? Como antes, dos vasos, nada, ya no hay culpa, ya comprendes, porque el inconsciente sigue proyectando, y es como, bueno, diremos un poquito qué sigue después del taller, después del duelo, cómo lo hacemos, ¿sí? Mira, aquí dicen, mi abuela tuvo gemelos y mi tía trilliza. Sí, normal. Sí, hay veces que somos 3, 4, pero es una memoria que queda, es memoria celular, recordar. Memoria celular se activa con determinados estímulos externos y me conecta a una soledad, una culpa, una tristeza profunda sin saber por qué. Y tenía también una situación también de una persona, y creo que también sería importante también compartir para comprender la importancia de los gemelos. Tiene en consultación a una persona que ha perdido su gemelo, pero en su vida, porque su gemelo ha fallecido algunos años atrás, creo, a 15 años atrás, en un accidente de moto, y la persona ha surgido ainda todavía con una depresión, desde ahí, 13, 14 años en ese duelo. Porque realmente, por veces, la trauma es tan grande con gemelo que es como le perder la mitad. Sí. Y ahí he visto mismo con mis sensaciones lo que es perder un gemelo real. Pero ahí es diferente, porque la persona lo sabe con factos, pero aquí no. Aquí necesitamos signos, necesitamos de lives como esta para perceber que hay sinales para eso. Y por eso es más delicado, es un poquito más abstracto todavía. Claro, por eso hay que entrar por el hemisferio izquierdo en cuanto a conocimiento. Mira, nos suelen pasar estos síntomas de esto, y si te has sentido identificado, pues te animamos, ¿no? Que te vengas al taller, sí. Porque va a ser un tema súper, suele ser muy emocional, suele ser algo muy sentido, es muy profundo, es algo que te va a dar mucho sentido en muchas cosas de tu vida.
que una vez liberado también te va a liberar muchas cosas de tu vida, pero muchas, ¿sí? No solo emocional, sino, pues bueno, también os he puesto ejemplos, ¿no? O, tanto Marco como yo. Puede ser de sobrepeso, temas de dinero, Depresión. nivel físico, tenemos unos músculos que se llaman gemelos, ¿sí? Tenemos muchas pistas, ¿sí? Que nos pueden decir que podemos bloquear, sobre todo identidad, la identidad y el lugar en Sí, la vida es muy, muy importante. por eso, por eso animo a toda la gente que está aquí con nosotros y agradezco también la presencia de toda la gente también. Si aquí hay alguien que quiere compartir, si esto lo hace sentido, aquí Filipa, obrigado Filipa. Filipa está diciendo que hace sentido también, creo que le ha tocado también este tema. Eh, también sugiero también hacer ese taller también. Eh, Voy a hablar en portugués también un poquito, Iván, para compartir isso também. Eu e Ivan vamos realizar um workshop de Síndrome de Gêmeo Perdido, dia 21 de dezembro, por isso os convido, caso queiram, e mandar uma mensagem para mim ou para o Ivan. Também brevemente vamos dar mais informações. Totalmente. Aqui, Sandra. Claro, este es el cambio, ¿sí? La soledad, el tener un lugar en la vida, es súper importante. Para mí fue mi descubrimiento personal. Cuando traté el gemelo, ya me sentí integrado en la vida. Y ya empecé a sentirme bien conmigo. No sé, es que es difícil de explicarlo, ¿eh? Ah, Es muy difícil de explicarlo. sí, sabes que eso cada vez he descubierto más que el tema de duelos, los duelos que nosotros cargamos muchas veces pueden ser nuestra vida contemporánea, muchos otros pueden ser por incorporación emocional de nuestro clan, de nuestra familia, lo sabes eso. Y hasta aquí en particular, que también es muy profundo, y hasta aquí es muy visceral. Y claro que por veces hace difícil hacer ese diagnóstico, pero después de hacer, lo sabemos. Totalmente, totalmente. Que nos preguntaban por aquí, el taller va a ser online, ¿eh? Es importante. Ok, ok. Ojalá que un día pueda ser presencial, hermanito, y nos veamos por ahí haciéndolo. Me encantaba. En Bali, por ejemplo, Eh, México, Nos nos va bien, sí, sí. Menorca, podemos escoger con la problema ninguno. Por eso Pero bueno, agradezco a toda la gente por todas las felicitaciones que me has dado. A Vanessa también, Sandra, María João. Obrigado, María João. Alex Nogar, ¿cuándo? 21 de diciembre. 21 de diciembre. ¿Mm? Y lo sabes, lo más bonito es que la fecha 2-2-11-11. Ha sido una casualidad increíble también. Sí. No es casual. Son dos gemelos, dando un taller sobre gemelo perdido. Sí, esto va a funcionar a tope. Por eso, Así que por eso te agradezco. te agradezco un montón, amigo. Y mi hermano también, simbólico también. Y te agradezco por todo que tu presencia también. Y espero después me encontramos en ese taller. Muy bien, claro que sí. Esperemos que hacemos este llamamiento, empezaremos ya a la publicidad, ¿no? Para ver quien quiera, pues, o escriba tanto a ti como a mí. Y Vale, nos vemos. vale, tope. Un abrazo a todos, mil gracias. Hermano, gracias, gracias, gracias por compartir esto porque es muy bonito. ¿Eh? Chao.